quiero hablarles de una cita. Quiero que vayan conmigo a Miqueas, capítulo 7, del verso 18 al 19. Vamos a leer. Miqueas 7, 18. Ahí está. Dice: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de su heredad? No retuvo por siempre su enojo, porque es amador de misericordia. Verso 19. Él tendrá misericordia de nosotros, Él se sujetará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Ok, hasta ahí, déjame ver hasta ahí. Este versículo es con el que, bueno, pon el 20 también, porque para que entiendan. Otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia que tú juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Entonces dice que Dios prometió desde Abraham misericordia, ¿sí? Y si vamos viendo en este versículo con el contexto, es que Dios está hablando del pecado, ¿sí? Fíjate, y eso es lo que yo quiero compartir, el pecado. Pero quiero que entiendas que esto es un libro donde es uno de los profetas menores. Miqueas es un libro de los profetas menores, el que pertenece al grupo de los profetas menores, no porque sea menor que los demás, sino porque fue escrito en un grado de capítulos menores que el de Isaías y de muchos otros profetas. Por eso se le considera dentro de los profetas menores. Y este libro fue escrito en el Antiguo Testamento en el siglo VIII antes de Cristo, ¿sí? Ahora Dios le habló al profeta Miqueas en un contexto donde la nación de Israel estaba cometiendo mucho pecado, idolatría, injusticia. Ustedes pueden leer los capítulos anteriores y es cuando Dios habla esto, pero es una profecía, es algo profético. Dios está hablando de que los pecados del ser humano, Dios los va a perdonar todos y van a ser sepultados, y que Dios jamás se va a acordar, y que porque Dios es amplio en perdonar, y que esto viene al pueblo de Israel, a la casa de Israel, ¿sí? Esa profecía, esta promesa. Ahora, si nos volvemos a ese tiempo, tú te das cuenta que para que el ser humano pudiera tener perdón de pecados, o cuando tenía pecado tenía que hacer un sacrificio, ¿sí o no? Si vemos en ese tiempo, todavía no estaba Jesús. Entonces, cada persona que cometía cosas incorrectas iba y ofrecía los sacrificios de animales para el perdón de los pecados. Pero aquí está hablando Dios de algo que Dios va a hacer posteriormente, y esos tiempos son los de ahora. ¿A través de quién? Pues de Jesús. Entonces quiero que tú entiendas, porque mucha gente se pierde en entender el tiempo en que esta palabra fue dada, a quién, pero también entender lo que hacía el pueblo de Dios por sus pecados, que tenía que ser sacrificio de animales. ¿Sí me entienden? Entonces era algo que estaba siendo profetizado a través de este profeta. Y esto vamos a irlo revisando un poquito. Quiero que vayan conmigo a Hebreos 8:12. Yo creo que has leído el libro de Hebreos y te das cuenta que allí empieza a hablar de lo que sucedía en el antiguo pacto y de lo que era hoy en el nuevo pacto que estamos con Jesucristo, ¿sí? Y dice así, Hebreos 8:12. Dice: porque seré propicio a su injusticia
y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Pues aquí está hablando ya Dios ahora en el Nuevo Testamento, pero empieza a hablarnos acerca de algo que estaba aconteciendo, y por eso vamos a irnos a Hebreos. No me voy a entretener mucho para que vean el contexto de lo que sucedió en el Antiguo Testamento y de lo que estaba profetizado para nuestros tiempos. Hebreos 9:25. Vamos a leer del 25 al 28. Y dice así: y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, escucha ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, ¿cuántas veces? Una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿De quién están hablando? De Jesús. Y antes, el sumo sacerdote se presentaba con sangre ajena de animales para ofrecer sacrificios, y por eso se hacía. Pero ahora solamente hay un sacrificio que es aceptado por Dios para borrar el pecado, y donde Dios lo echa a la profundidad de la mar y nunca más se vuelve a acordar. Pero estos son para los tiempos actuales. Era una profecía. Dice enseguida, me quedé en el versículo 27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar, ¿qué? Los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces estamos hablando ahora de lo que sucede en Jesús, y Jesús solamente ya ofreció un sacrificio único y para siempre, y ya no hay más sacrificio que hacer. Antes, en el Antiguo Testamento, sí se tenían que ofrecer sacrificios, pero ahora ya no. Solamente ya hubo un sacrificio, y es el que acepta a Dios, y es a través de ese sacrificio que los pecados son borrados, sepultados, y nunca más Dios se vuelve a acordar. ¿Estamos bien? No como mucha gente dice, es que le perdono, pero no olvido. Y Dios no es así. Dios dice, yo te perdono y nunca más me vuelvo a acordar de ellos. Fíjate qué tremendo, ¿sí? Entonces, quiero que entiendas cómo es que el pecado surgió y sigue estando. Pero quiero que entiendas que hoy, si tú has pensado muchas veces que has fallado, que has pecado, y que piensas que Dios no te perdona, o que mucha gente dice es que es imperdonable ese pecado, quiero decirte que es mentira, porque esa es la misericordia de Dios. ¿Sí se fijaron que lo que leímos dice que Él se deleita? O sea, Él disfruta en la misericordia de perdonar a alguien, borrar su pecado, sepultarlo, y jamás se vuelve. Porque gente dice, no, es que ya Dios ni me va a perdonar. No, Dios se deleita, dice. Cuando una persona reconoce que ha fallado y se arrepiente, eso es lo que le agrada a Dios, y Dios se deleita en seguir extendiendo la misericordia sobre cada persona. Pero no se trata de que lo agarres y digas, pues entonces voy a seguir practicando el pecado. No, una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Entonces, Dios conoce la motivación, y esa es la parte donde Dios se deleita, en seguir extendiendo la misericordia sobre todo ser humano. Ahora, vamos a ir viendo Hebreos. Si te estás dando cuenta que aquí la Biblia en Hebreos te sigue hablando de lo que era en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, y lo que es en el Nuevo Pacto.
Y ese versículo que empezamos viendo de Miqueas es una profecía de lo que Dios iba a hacer para la iglesia y para los judíos, porque es una promesa que va para Israel, para todos aquellos que lo están aceptando como Señor y Salvador. Pero vamos a ir viendo desde el capítulo 10, versículo 1. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es decir, que el sacrificio que se hacía en el pueblo de Israel, o los judíos, de ofrecer animales cada año, no los podían perfeccionar. Escúchame. Por eso es que toda la gente, escúchame, toda la gente que moría antes de Cristo nunca se fueron al cielo, sino bajaron al Sheol, al seno de Abraham. Porque lo único que puede perfeccionarnos y limpiarnos del pecado es la sangre de Cristo. Es la obra de Jesús. Por eso ellos fueron llevados allí. Y ahí estuvieron en espera. Y por eso Cristo, cuando murió, bajó a ese lugar y les predicó. Y fue cuando aceptaron a Jesús y reconocieron a Jesús como Dios, Señor y Salvador, y la sangre de Cristo ahora sí los pudo limpiar para poder entrar al cielo. Si no, nadie puede entrar al Padre o llegar al Padre si no es a través de ¿quién? De Jesús. Por eso Jesús dio el camino. Y el lugar que es la meta donde tenemos que llegar es al Padre, y el camino o el medio es Jesús. Y es la sangre de Cristo que sí nos puede limpiar y quitar nuestros pecados, perfeccionarlos. Ahorita lo vamos a ir viendo para que lo vayas entendiendo. Pero quiero que entiendas que tú y yo estamos en un lugar muy privilegiado. Estamos en un tiempo muy hermoso y que no lo puedes pisotear o echar a la borda, porque es a través de Jesús. Ahora, seguimos leyendo. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los. Entonces, era hacer el sacrificio, pero no podían quitar los pecados. Entonces eran personas que sí aceptaban todo lo que Dios había establecido a través de la ley y se esforzaban y luchaban y fueron llevados al seno de Abraham, ¿sí? Pero no los podía perfeccionar, no podía quitar la sangre de esos animales, el pecado. Pero sí fueron llevados a un lugar. Dice versículo 5: por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Se acuerdan cuando digo que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad? Cuando iba a morir, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Verso 9: y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y escucha el 10: en esta voluntad somos
santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y hace memoria ahora a lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre ¿a quiénes? A los santificados. Y nos atestiguó lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y añade, escucha esta parte: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿A qué te suena? A la profecía de Miqueas, ¿no? Entonces, si te estás dando cuenta que era una profecía de lo que iba a suceder con quién, con Cristo, para ti y para mí, donde Dios dice: ya no más me acordaré. Antes, en el Antiguo Testamento, no lo podían hacer el derramamiento de animales. Por eso, pero eran personas que se consideraban justas, porque luchaban en cumplir las cosas que Dios había establecido, pero no los podían perfeccionar y no podían borrar sus pecados. Fue hasta los tiempos de Jesús. ¿Estamos? Entonces, hoy tú y yo tenemos que entender que no tienes que vivir con esa acusación y esos remordimientos de que fallaste o te equivocaste. Si tú reconoces a Cristo como Dios, Señor y Salvador, y le expresas tus pecados, Él dice eso, que Él está teniendo la misericordia, que Él te perdona, avienta a la profundidad de la mar tus pecados y jamás se vuelve a acordar. Y Él no miente, Él se olvida de eso. No tienes tú por qué vivir con esos tormentos, decir: es que hice esto. Pues sí duele, pero si ya se los confesaste, ya, suelta eso. Suelta eso. Ahora, quiero que tú entiendas de lo que sucedió en el Antiguo Testamento a lo que hoy nosotros tenemos ese privilegio de disfrutar. Mira, escucha, Efesios 4, 8, 10. Y les decía que Cristo al morir bajó a las profundidades del abismo, allí al Sheol, a esa parte donde antes de Cristo la gente que moría, la gente injusta, la gente que no se arrepentía, la gente que transgredía la ley de Dios, iba a un lugar el cual se llamaba el Hades, infierno. Y los hombres justos, no perfectos, justos, iban al lugar llamado seno de Abraham o paraíso. Y ahí se quedaban en espera hasta que llegara el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Sí? Y por eso aquí dice en Efesios, capítulo 4, verso 8, dice: por lo cual dice, subiendo ¿a qué? A lo alto, llevó cautiva la cautividad. Eso de decir llevó cautiva la cautividad, era la gente que estaba allí cautiva en espera. Era un tiempo, era un lugar momentáneo. Ahí estuvieron solamente en espera, en ese cautiverio. Y eso dice que subiendo a lo alto, pero antes de llegar a lo alto dice que llevó cautiva la cautividad. Dice: y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra.
¿Y cuáles eran esas partes más bajas de la tierra? El Sheol. El Sheol tenía ¿cuántas partes? 3 partes el Sheol. Acuérdense que el Sheol estaba formado de 3 partes, lo que era el seno de Abraham, lo que era el Hades, y había una cima o abismo que lo separaba. ¿Sí se acuerdan? Lo que dice Lucas. Entonces eran 3 lugares. Y eso era el Sheol. Y en el Antiguo Testamento sabían que toda la gente que moría tenía que bajar allá abajo. Ellos no sabían del cielo ni de nada. Ellos solamente sabían que toda gente al morir, toda persona al morir, para abajo. Entonces, Cristo hasta después nos revela en Lucas 16, cuando muere Lázaro y el hombre rico, de cómo está conformado. Pero es hasta después. En el Antiguo Testamento nadie sabía cómo estaba. Es hasta que Jesús narra esa historia de Lázaro y el hombre rico al morir. ¿Estamos? Pues, pero bajó. Ok. Luego dice así. Versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, llenándolo todo. Entonces, ahora, ¿qué hizo Jesús en ese momento allá abajo? Vamos a ver qué es lo que hizo Jesús. Miren, esto está en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a quién? ¿Se acuerdan que el destino cuál es? Dios, el Padre. El medio es Jesús. Y nadie va a ir al Padre si no es por Jesús. Por eso esa gente que murió antes de Cristo, antes de que Cristo resucitara, todos se fueron allá abajo y no podían ir al Padre, porque no sabían de Jesús. Habían escuchado del Mesías, pero Cristo todavía no ha cumplido el morir por nuestros pecados, el derramar su sangre. Por eso estaban en ese lugar de espera del cautivo, nada más. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Dice, verso siguiente, bueno, con todo lo que dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue, fíjate bien, en el cual también fue, predicó a quienes, a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. O sea, desde los tiempos de Noé, toda la gente que era justa y que había muerto estaban allí en espera. Entonces Cristo al morir, ¿qué hizo? Descendió. ¿Y qué llegó ahí? Llegó al seno de Abraham y les empezó a ¿qué? A predicar. Y les dijo, mira, yo soy el Mesías, yo soy el que estaba profetizado y yo morí por tus pecados. Y nadie va a ir al Padre si no es a través de mí. Y los que estaban diciendo, yo sí te acepto, tú eres el Mesías. Y entonces cuando lo aceptaron, ahora sí, Cristo tomó a toda esa gente y se la llevó a ¿dónde? Ahora sí atravesó los cielos y ahora están allá. Pero antes no. Antes no. Y hoy en día sigue siendo lo mismo. Nadie va a ir al Padre si no es a través de Jesucristo. No es a través de religión. Como mucha gente hoy está pensando que por hacer esta manda de irse a Carácuaro, de destrozarse y apoyarse y que van a ser perdonados sus pecados. No. El medio es Jesús. Y todos los días, dice, en el Antiguo Testamento estaban los sacerdotes ofreciendo los mismos sacrificios que nunca van a quitar los pecados del mundo. Y hoy en día también sigue mucha gente, los sacerdotes ofreciendo los mismos sacrificios. Un Padre Nuestro dice, Ave María, si ahora sí tus pecados. No, eso no pueden quitar los pecados del mundo. Haz esta penitencia, nada. Ya hubo un sacrificio, una vez y para siempre. Y es el único que Dios acepta, el Padre, el sacrificio de Jesús, su sangre. Amén. Dale ese
No hay más sacrificio. Ahora que la gente también está haciendo su ritual, otra vez cada misa, o haciendo otra vez el sacrificio de Jesús. Es lo que quiere decir la misa, el sacrificio de Jesús. No, es que ya se Jesús hizo una sola vez y para siempre. No tienen que estar otra vez matándolo y otra vez la sangre. No, ya no hay más sacrificio. Es una vez y para siempre. Y es el sacrificio que tenemos que aceptar. Entonces, antes lo hacían los sacerdotes, hoy todavía hay sacerdotes según, y que siguen haciendo lo mismo para quitar el pecado. Es que nosotros tenemos el poder de perdonar los pecados. No, jamás. Pero es otro tema. Ahora, ¿sabes qué más sucedió? En ese momento, cuando Cristo bajó, ¿sabes que hubo otra cosa que está fuera de, a veces, no sé si lo has visto en la Biblia, pero te vas a dar cuenta de que hubo otro evento que sucedió y que Dios lo permitió. Dios lo permitió. Mira, Mateo 27, 51. Mira, cuando Cristo murió, sucedió esto. He aquí el velo del templo, ¿qué sucedió? Se rompió en dos, de alto a abajo, o sea, de arriba hacia abajo. Y la tierra tembló. Y las piedras se hundieron. Sigue versículo. Y abriéndose, ¿qué? Y muchos cuerpos de santos que habían dormido, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Se levantaron. Sigue versículo 53. Y salidos de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad. ¿Y qué? ¿Sabías que hubo ese evento donde salió Abraham, Moisés, de la tumba, de allí, de abajo, en lo que iban al cielo, se abrió? Estaba sucediendo, tembló, y de repente se aparecieron a mucha gente en ese tiempo. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección, o sea, después de que Cristo, ¿qué? Resucitó de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Después de la qué? ¿Por qué después de la resurrección? Porque primero tuvo que bajar, predicarles, lo aceptaron como Señor, resucitó, y entonces es cuando ya venían en camino, se abrieron las tumbas, los salieron esos espíritus y se presentaron ante muchos. Y a lo mejor algunos vieron allá a Moisés, a Abraham, a Jacob y a todos, a Isaías. Y yo, caray. Pero inmediatamente se fueron con Cristo al cielo. Entonces es un evento que sucedió y está en la Biblia. Y yo no sé si lo habías visto o no. Pero ahora estás viendo todo lo que es el seguimiento de los acontecimientos que sucedieron a partir de esa profecía donde estaba establecido que Dios nos iba a perdonar nuestros pecados, pero a través de Cristo nuestros pecados iban a ser sepultados y jamás Dios se marcó ahí y ya no los va a tomar en cuenta. Así que si tú andas diciendo, es que hace 20 años, pero si ya le pediste perdón, Dios dice, ¿qué? Yo ya ni me acuerdo de eso. ¿Para qué te acuerdas y para qué te atormentas? ¿Ya? Borrón y cuenta clara. Qué padre, ¿no? Sí. Ok. Quería mostrarles un poquito de este evento. Ahora sí, viene lo bueno. Escúchame bien, iglesia. Te hablé un poquito para que entiendas de la misericordia y el amor de Dios, que te tiene y me tiene, y que hubo alguien que ya pagó por los pecados. Pero escúchame, no pierdas de vista esto, que hoy quiero compartirte, y para mí creo que es muy importante como pastor que tú entiendas
Porque tú y yo tenemos que estar orando. Escúchame, tú y yo tenemos que estar orando todos los días. Porque mi pregunta va en este sentido. ¿Tú pecas? Sí. Todos pecamos. Ponme Romanos 3:23. Todos pecamos. No hay nadie que diga que no peca. ¿Sí? ¿Por cuánto qué? ¿Cuántos? Todos. ¿Y estamos qué? Hay otra versión que dice estamos separados de Dios. Escúchame, el pecado que Martín comete, y al decir Martín, también estoy diciendo que eres tú, ponte tú en mi lugar. El pecado que Martín comete genera 4 cosas. ¿Cuántas cosas? 4. Espiritualmente, escúchame, espiritualmente se generan 4 cosas. Y mientras el cristiano no entienda que son 4, y el cristiano siempre solamente le está tirando a una, y siempre nomás le dice, Padre, perdóname mis pecados. Pero hay 3 cosas más que se generan con el pecado. No se te olvide. Y es tiempo de que la iglesia crezca en esta parte, para que realmente vayamos de victoria en victoria y de poder en poder. Escúchame bien, Escúchame. Aquí a mí no me interesa lo que dicen predicadores, teólogos, a mí lo que me interesa es lo que dice la Biblia. Porque por esas cosas están engañando a mucha gente que no conoce de la Biblia. Porque hay gente que dice, no, es que tú puedes pecar y acabo no pierdes tu salvación. No. Por eso te decía, ¿existe el pecado? Claro que sí. Y una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Porque si tú sabes que lo que estás haciendo es malo y lo sigues haciendo, está generando otras 3 cosas que son graves. Ya la primera ya la sabemos. Y es más, me pones primera de Juan capítulo 1, versículos 7, 8, 9 y 10. Escúchame bien. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso la sangre de Jesús es la que... Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Por eso digo, que nadie puede decir que yo no peco. Todos pecamos, a veces con miradas, con el oído, con pensamientos, con acciones. Pero una cosa es practicar el pecado, que el que dice que está en fornicación, en adulterio, o practicando droga o otras cosas, y lo sigue haciendo y no deja eso, dice, es practicar el pecado. Y no tentarán a Dios. O sea, aquí no es otra cosa. Pero dice enseguida, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda. Si confesamos, entonces, el pecado existe. Sí. Ahora, escúchame bien. Cuando Martín peca, sucede la primera cosa. Me separa de Dios. ¿Sí o no? Pero hay otra cosa que sucede. Las 4 cosas son simultáneas. Voy a empezar a enumerar la segunda. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Veme siguiendo, porque lo voy a tratar de decir a grosso modo. Dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios. ¿Y qué dice? Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos
por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus... Hasta ahí déjame. Escúchame. Simultáneamente, al pecar, en el cielo hay ángeles que Dios tiene con una misión. Y dicen, abre el libro de Martín. Pecó, escribe su obra. Practicó adulterio, fornicación. Ahí está. Se están registrando ahí. La única cosa que puede hacer que yo me reconcilie con Dios es cuando yo digo, Padre, perdóname porque cometí adulterio, cometí fornicación, cometí esto, en el nombre de Jesús, perdóname, que la sangre de Cristo borre mis pecados. Y en ese momento me reconcilio con Dios y en el cielo es borrado eso. Entonces la única es que es el arrepentimiento, confesando que me reconcilia y borra eso. Pero para todas las personas que no se están arrepintiendo, esas obras siguen registradas allí. Que se va a hacer una manda para que sus pecados sean, que da limosna, no, eso no lo borra. Lo que lo borra es la ¿qué? La sangre de Cristo. Y pueden ser los mejores, puede ser un buen marido, una buena madre, un buen hijo, un buen muchacho, pero si ha pecado y no se ha arrepentido, eso sigue estando ahí. Solamente es a través de la sangre de Jesús. ¿Sí vamos entendiendo? Entonces, lo único que puede hacer es el arrepentimiento. Escucha, porque faltan dos. Y ahora, ¿esto es grave? Claro que sí es grave. Pero las dos que faltan están más graves. Ahora, las enumero rápidamente. La 3 son las maldiciones. Una cosa es el pecado, pero no se te olvide que el pecado genera 4 cosas espirituales y que si no las cancelamos van a suceder cosas tanto en lo natural como el día que estemos dentro del juicio. Por eso yo digo que nosotros no vamos al trono blanco. Por eso es importante que cada vez que veas que algo cometiste, luego arrepiéntete y borra, cancela en el nombre de Dios. Pero la tercera de las maldiciones. Entonces el pecado le separa, se escriben cosas, pero también se activan maldiciones. Acuérdense lo que dice la Biblia, que como la golondrina en su hogar, la maldición no viene sin una causa, algo lo genera. ¿Sí o no? Pues ahí se activan maldiciones. Entonces el pecado activa maldiciones. Escúchame, porque mucha gente solamente piensa en los hijos. No, tú tienes que empezar a cada vez que ores en la mañana, empieces a ver estos 4 puntos. Pero si tú te vas a leer Deuteronomio capítulo 28 verso 15, ponle 28:15. Vamos a entrar rápido a esta parte. Deuteronomio 28:15 dice: y será, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas, ¿qué? Maldiciones. Está hablando en plural, y te alcanzarán. Siguiente: maldito serás tú en la ciudad. Está hablando donde quiera que tú te muevas, va a venir maldición. ¿Dónde más? En el campo, tu trabajo. Maldito tu canastilla y tus obras. Siguiente: maldito el fruto de tu vientre, los hijos, el fruto de la tierra, la cría, tus bienes, tus posesiones van a ser afectadas. Porque solamente a veces decimos y pensamos, escúchame, que nada más por dar el diezmo la maldición ya se acabó. No. La Biblia habla de todos sus mandatos, sus estatutos, sus decretos. El no vivir la palabra de Dios. Ahora, dentro de la palabra de Dios, sus mandatos, estatutos, están los diezmos. Pero hay gente que solamente quiere dar sus diezmos y sus ofrendas, pero afuera quiere vivir como él quiere.
mintiendo, robando, odiando, haciendo un montón de cosas. Y por eso no ven la bendición. Y a veces es que sí, diezmo. Pues sí, pues, pero no cuidas cómo vives. Y la maldición viene por la transgresión. Regrésame al versículo 15. Y por ahí ya pueden leer todas las maldiciones. Y será, si no oyes la voz de Jehová tu Dios para cuidar y poner por obra todos sus ¿qué? ¿Qué más? Que digo hoy que llenar sobre ti todas esas maldiciones. Sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Es la palabra. Y mucha gente solamente está escudando pensando que con el diezmo. No, el diezmo es parte de la palabra de Dios. Pero no están revisando su vida. Y eso, al cometer otros pecados que violentan la palabra de Dios, está trayendo maldición también. Y por eso está afectando a veces a los hijos, el matrimonio, las finanzas, los bienes, los negocios. Es afectado. Entonces cuando ores, pues destruye toda maldición sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros órganos, de enfermedades. Cualquier maldición en nuestras finanzas, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en nuestros proyectos, en nuestros hijos, en nuestros nietos, bisnietos. No solamente enfoques pensar que la maldición solamente pasa a los hijos. No, afecta a todas las áreas. Todas las áreas. Yo soy responsable de orar, porque yo lo generé. Yo soy el responsable de orar también, que perdóname, Padre, por lo que pegué, pero toda maldición que se activó. Ahora, escúchame bien. Si pone Gálatas capítulo 3, verso 13. Así me voy rápido. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado. Escúchame. Cristo al morir también murió por las maldiciones. Murió por el pecado, ¿sí o no? Sí. Pero ¿a poco murió por el pecado y ya no hay pecado? Pues si hay pecado. Y lo que tenemos que hacer es confesarlo. Pero también hay maldición. ¿Y qué tenemos que hacer? Que en Cristo las podemos anular. Porque nuestra boca tiene el poder de la vida y de la muerte. ¿Sí o no? Pero a veces la gente no ora contra esto. Viene lo más grave. Bueno, todo es grave. Me voy a enfocar al número 4. Pues sí, por eso Cristo fue colgado en un madero, murió por nosotros, para acabar la maldición. Pero no quiere decir que no hay maldición. Murió también para nuestros pecados, pero no quiere decir que no hay pecado. Es en Cristo que los vamos a ir destruyendo. Y Colosenses capítulo 2, verso 13. Dice así: y a vosotros, estando muertos en qué? En pecados, y la incircuncisión de vuestra carne os vivificó juntamente con él, perdonando todos los pecados. Siguiente. Trayendo la cédula de los ritos que nos era contrario. En esta versión dice que anulando el acta de los decretos que eran contrarios contra nosotros, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Entonces Cristo, al morir y ser clavado en la cruz, ahí también estaba no solamente llevando nuestros pecados, no solamente llevando las maldiciones, también estaba llevando el acta de decretos que el diablo tenía contra nosotros. ¿Por qué? Por el pecado. Pero si seguimos pecando, se siguen generando todas las cosas, pero en Cristo las podemos destruir en el nombre de Jesús. Escúchame, porque entro a la cuarta. Cuando Martín peca,
separa de Dios. Se escriben cosas en el cielo, en esos libros. Se activan maldiciones, que va a tocar todas las áreas. Pero, escúchame, esta cuarta, inmediatamente le da un derecho legal al diablo. Escúchame bien. Le da un derecho legal. Ahora, ¿qué quiere decir derecho legal? Pues los que son licenciados van a entenderlo. Facultar a alguien de acuerdo a lo prescrito en la ley. Eso es lo que dice derecho legal. Facultar a alguien. Ahora, espiritualmente, es facultar al diablo y a sus demonios para disponer o exigir algo. Y es cuando el diablo, después de que recibe ese derecho legal, está facultado para levantar actas o títulos, que son las actas de decretos, y empieza a escribir. Entonces, así como en el cielo se escribe, también los demonios es cuando tienen esos títulos o actas. Allí dice cédula, en otras dice certificados. Y es cuando el enemigo empieza a generar ¿qué? Los derechos legales y establecer las actas de decretos. Escúchame bien. Por eso tenemos que orar y cancelar toda acta de decreto que el diablo tiene por el pecado que nosotros activamos. Yo escuchaba a una pastora hace tiempo y decía, yo a mí me toca orar cada mes, hago oración para romper las actas de decretos en el nombre de Jesús. Digo, no hombre, pues si yo peco todo, me va a dar un mes chance para que esté orando en mi vida, en mi familia. Pues porque es en el momento que yo pequé le estoy dando un derecho legal para que establezca actas de decretos. No, yo las tengo que destruir. Ahora, escúchame. Las actas de decretos, no solamente las... ¿Con qué pecamos? Con nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestro cuerpo, nuestras acciones, nuestra conducta. Hay muchas cosas. Y inmediatamente estamos otorgando, facultando al enemigo para establecer actas. ¿Qué es lo que va a estar demandando siempre? Es sobre nuestras vidas, sobre nuestros bienes, sobre nuestras finanzas, sobre nuestros hijos. Por eso muchos cristianos viven situaciones. Dicen, pero es que sí, busco de Dios, sirvo de Dios, pero ¿por qué estoy viviendo todavía esto en mi matrimonio, esto en mis hijos, en mis finanzas y en todo esto? ¿Por qué no hay cambio? Porque nomás hemos visto el pedir perdón. Y los otros, ¿quién nos va? Yo también soy responsable. Si yo entiendo todo lo que genera el pecado, yo tengo que empezar a atacar todo, porque tengo el poder en el nombre de Jesús. Y todo opera en el nombre de Jesús, porque Cristo al morir en la cruz llevó todas esas cosas. Pero como el pecado lo genera, pues yo tengo que atacar no solamente el decir perdóname, sino todo lo que demás genera, lo que también las otras cosas que generan. Si no es donde el diablo, es donde dice, pues que tengo. Pero yo te los puedo quitar en el nombre de Jesús. Yo le puedo decir, en el nombre de Jesús, todo lo que te otorgué. Ahora escúchame, los derechos legales, hay personas que también lo hacen. A veces hay personas que están hablando mal de ti, que están criticando, que están murmurando, que hacen cosas en contra de ti, que hacen cosas a través del ocultismo, brujería, amarres, hechizos, y hacen muchas cosas. Entonces yo tengo que estar cancelando en todos los sentidos de todas las personas. Es más, hay cristianos de iglesias que están orando, diciendo, esa persona que se fue de aquí, que le vaya mal y que viva cosas, y para que entienda y se vuelva. No, hombre, son actas de decreto que le están dando derecho legal al enemigo. Yo tengo que cancelar oraciones que no son correctas, que no sean justas. Y ahora agrégale a eso personas de tu familia que no son cristianas y que están rezando y están ofreciéndote
a ídolos o qué sé yo, sino yo cancelo rezos, oraciones que estén haciendo injustas, chismes, críticas, murmuración, todas esas actas de decretos. Señor, yo las destruyo en los cielos, en los aires, en la tierra, en las aguas, las aguas, en mi vida, en mi cuerpo, en mis hijos, en mis nietos, en mi trabajo, en mis finanzas, en mis bienes, en mis posesiones, en el nombre de Jesús. No tocan más eso, no tocan nuestra vida. Vas a empezar a ver cambios, y donde vamos a ir de victoria, de poder en poder. Por eso muchos cristianos no han podido ver muchas cosas en sus vidas, y si están permaneciendo es por amor a Dios, porque aman a Dios, pero a veces dicen, ya no la veo, ya no veo, ¿sí? Pero hay que empezar a entender que todo lo que genera el pecado, y eso no es como decía la persona esta que le decía, no, yo cada mes me inmundo todos los días. No, hombre, yo no le voy a dar espacio. Si alguien se tiene que poner en la brecha por mi familia, soy yo. Mis hijos me necesitan, mi esposa me necesita, todo lo que tenemos, tienes o necesitamos para vivir. Me voy a poner en la brecha. Por eso Dios dice que Él está buscando desde el cielo, en la tierra, alguien que se ponga en la brecha a favor de la nación, en este caso de la familia, para que no sea destruida. Necesita Dios de alguien, y ese alguien eres tú. Nada más estoy generalizando ahorita para que entiendas que hay 4 cosas que el pecado genera y están en la Biblia. Están en la Biblia. Hay gente que predica que la maldición ya no existe, ¿cómo no? Entonces, mucha gente solamente ataca el pecado, pero no ataca estos otros 3 puntos. Entonces, esto es lo que quiero compartirte, familia. En Dios, en Cristo, tenemos misericordia de la bondad de Dios, de extendernos siempre su perdón y jamás se vuelve a acordar. Pero no pierdas de vista los otros puntos, porque en el cielo se escriben, pero el enemigo también escribe, ¿sí? Y está escrito, y todos pecamos, y eso sucede todos los días. Lo que sí te voy a pedir, exhortar, animar, que tienes que atacar esos 4 puntos, pero sobre todo lucha por cambiar. Suelta tu pecado, suelta esa vida, porque esa vida genera todo esto. Y puedes estar aquí en la iglesia, y puedes servir, y puedes tener dones y todo eso, pero si no cambias tu vida de soltar el pecado, de soltar aquellas cosas que no agradan a Dios, va a seguir generándose todo esto. Y lo único es que la gente se sigue quejando. ¿Dónde está Dios? Ya no la veo. Pues suelta, cambia. A Dios no lo puedes engañar. Dios no puede ser burlado. Podemos aparentar, y algo que sí les digo es que no hemos dejado la religiosidad. Es gente a veces nada más de domingo, pero no vive una vida para Dios, no consagra su vida a Dios, no crece en el conocimiento de Dios. Entonces es tiempo, iglesia. Primera de Juan 3:4. Léelo conmigo. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Él decía que el pecado es transgredir la ley, y el pecado faculta al diablo para tener ese derecho legal. Entonces, a mí no me digas del pecado. El pecado es pecado. Mentir, robar, adulterar y hacer cualquier cosa que está fuera de la ley de Dios es pecado. Y el pecado genera 4 sentidos espirituales en la vida de una persona. Y si tú solamente siempre estás pensando en más pedirle perdón, hombre, necesitas revisar. Hay 4 cosas que hay que anular, destruir,
de nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestros bienes, nuestros negocios, nuestros proyectos, nuestras posesiones, nuestros bienes, nuestra salida, nuestra entrada, en nuestra ciudad. Y Dios va a bendecirnos. Es importante entender de dónde viene. Yo espero que el Espíritu Santo te dé entendimiento, iluminación, revelación de dónde vienen muchas cosas que a veces están. Y Dios te ama y Dios me ama. Y Dios tiene cuidado de nosotros. Dios nos dio esa autoridad, ese poder en el nombre de Jesús. Todo opera en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has entendido todo esto, empieza a visionar lo que tienes que hacer cada día. Empieza a enfocar estos 4 objetivos que debes de considerar dentro de la oración. Son objetivos o blancos, como le quieras llamar, que tenemos que visualizar todos los días. Todos los días. En tu vida, en tu cuerpo, en tus órganos. A veces la transgresión de la ley trajo las maldiciones de enfermedad. Dios ha dado sabiduría al hombre, ciencia, pero también la enfermedad la puedes destruir. Yo no sé lo que estés viviendo en tu cuerpo, con tu familia. Ora también por las enfermedades de tu cuerpo, de tus órganos, todo lo que esté afectando. A veces el pecado genera muchas cosas, como el odio, genera el cáncer, la falta de perdón. Tú puedes orar diciendo: yo le quito el derecho legal destruyendo esto. Pero ahí no está la victoria. Es parte de hacerlo. La victoria está en que allá afuera ya no lo hagas, ya no practiques el pecado. La gente se está yendo a un extremo de pensar que solamente por orar, pero afuera viven mal. Piensan que ya se va a acabar. No puedo orar y lo tengo que hacer, pero tengo que cuidar mi vida, vivir bien, de no abrir ningún espacio que lo faculte a él. Si me estás entendiendo, iglesia. Y esa es la vida cristiana. Y eso es de ir de victoria en victoria y de poder en poder. Que tú vayas creciendo, empoderándote con esa victoria que Dios nos ha dado ya. Amén. Esa es la vida cristiana. Escúchame. Y esto es parte, escúchame, esta es parte de la guerra espiritual. Escúchame. Pero la gente ha entendido mal la guerra espiritual. La gente ha pensado que la guerra espiritual es ir y sacar fuera demonios. No, la guerra espiritual comienza en tu vida, por tus hijos, por tus hijas, por tus nietos, bisnietos, por tu familia, por tu pareja, por tu negocio, por tus bienes. De estarlos protegiendo, de estar orando por ellos. Esa es la guerra espiritual. Mucha gente ha pensado que la guerra espiritual es ir a sacar demonios. No. Comienza en ti, en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tus negocios, en tus proyectos. ¿Sí me estás entendiendo? Mucha gente se ha equivocado. Y escúchame, lo último con lo que yo termino: la guerra espiritual no es un formulismo, no es monotonía, no, son principios que tienes que tomar y tienes que hacer, porque mucha gente se agarra con una estructura y perdió su relación con Dios. Y solamente está en la estructura. Yo te enseño principios, pero no pierdas tu comunión, tu sensibilidad, tu pasión, que cuando lo estés haciendo sientas el fuego, sientas el amor, la pasión del Espíritu Santo. No puedes perderlo. Si no, déjalo tantito y métete a buscar a Dios, a alabarlo, que sientas otra vez su presencia, que sientas ese fuego que te enciende. ¿Sí me entiendes? Entonces es señal de que te estás yendo a un extremo. No, mantente el equilibrio. Mantente el equilibrio, que en ese tiempo que estés por tu familia, ¿verdad?, sientas ese amor, sientas que como corre el fuego del Espíritu Santo
esa pasión, ese amor. Dale, regrésate. Porque el que yo enseñe guerra espiritual son principios, pero tu comunión, tu relación, tu intimidad, esa pasión, esa sensibilidad al Espíritu Santo, no lo puedes perder. Amén. Entonces es en un equilibrio, siempre enseñado en un equilibrio. Yo no enseño de otra manera, yo en el equilibrio, y no puedes dejar esa parte.